Hola, te saludo con mucho gusto. Ya entrando este mes, el favorito de muchos, diciembre. Y estamos en la emisión del discipulado pastoral. Y es el capítulo 14 de la carta a los romanos. Capítulo un poquito largo, pero vale la pena. Y no correr, sino tomarlo, no sé, algunas emisiones. Por lo pronto te advierto que el domingo 14 es la última semana de esa semana, pues es la última de las emisiones de discipulado. Es decir, que después del domingo 14 va a haber un receso tanto en los audios matutinos como en los discipulados pastorales. No así con los sermones. Los sermones seguirán apareciendo cada fin de semana hasta que el Señor nos llame a su presencia. Bueno, entonces nada más es audios pastorales y las emisiones del discipulado, las que se van a suspender después del domingo, después del domingo 14. Y así hasta después del 6 de enero regresa audio pastoral y la emisión del discipulado pastoral. Pero entonces, cada fin de semana habrá mensajes, sobre todo pues alusivos a esta época tan bonita, insisto, y también a que el fin de año pues viene la despedida con el pasaje que le dio Dios al pueblo de Israel para bendición, ¿no? Así bendecirán a los hijos de Israel, la bendición sacerdotal. Bueno, Romanos 14 es un pasaje que he titulado Cerebro, y he titulado este pasaje Cerebro porque lamentablemente es lo que falta en las congregaciones. Y suena ofensivo, yo lo sé, suena incluso discriminatorio, sí lo sé, pero es que ese es el hecho. Y es en todas las congregaciones, lamentablemente. Yo quisiera hablar de excepciones y presumir de alguna que otra, pero aunque pueda haber de verdaderos paladines que tienen cerebro y quieren dirigir a sus congregaciones, pues estas no se dejan porque pues falta cerebro. Perdonen lo peyorativo del título y de mi descripción, pero la gente se va por mucha superstición. Mira, alguna vez hice un trabajo en Zacapu por escrito, como no estaba el YouTube todavía, pues quién sabe dónde quedó y en manos de quiénes, porque lo repartí, pero insistí, mi tesis era que la congregación típica está plagada de superstición, y superstición, tú me entiendes, no es estar basados en doctrina, en teología, en escrituras, sino en ideas, como el gato negro es mala suerte, el número 13, ese tipo de tonterías. Pues en las congregaciones igual, hay mucha superstición sobre el mensaje, sobre los mensajeros, sobre las costumbres, sobre las prácticas, sobre la oración, sobre el testimonio. O sea, es espantosa la superstición. Y luego a eso le metes tradición, que es la doctrina enlatada heredada, que no es una reflexión teológica, histórica, exegética de las escrituras, sino que así lo enseñó el pastor no sé qué, y se lo enseñó así el pastor no sé qué, y se lo enseñó así el pastor no sé qué, y es lo que se ha venido manejando, la doctrina enlatada. No hay reflexión, no se piensa, no se cuestiona, solo se toma. Y es en todas, en todas. Hablamos del tronco cristiano, católicos, bautistas, presbiterianos, no se diga, las bíblicas, que no me gusta decirles así exactamente bíblicas, pero pues usan la Biblia, pero la usan mal, terriblemente mal, y allí no solo hay superstición, tradición, sino hay tontera. A veces agarran pasajes literales que no se deben agarrar literales porque son alegóricos, en fin, no respetan las figuras del lenguaje, no respetan la hermenéutica, estilos literarios, en fin, en fin, en fin, en fin. Entonces, la moraleja de la historia, para nada más rematar esto, que ya me llevo 5 minutos, es el sincretismo religioso.
El sincretismo religioso es la mezcla de ideas que trae la sociedad y la cabecita de la gente. No es verdad que quien llegue a una congregación bíblica diga, ah, vengo en tabula rasa, como se dice en filosofía, es decir, en blanco, y como esponjita tengo la capacidad de absorber todo lo que se me viene. No, no, no. Ya llega uno muy prejuiciado, con muchas ideas preconcebidas, eso es prejuicio. Y el sincretismo lo que hace es aglutina tus tradiciones, tus supersticiones, tus fábulas religiosas, la religión predominante, lo que te enseñó tu abuelita, lo que te enseñó el pastor X, lo que leíste en no sé qué video, en YouTube, y ese es el sincretismo, y luego lo que traes a la congregación donde asistes, entonces es una revoltura que da miedo. Entonces, pues eso le pasó a Jesús. Jesús llegó y dijo, traigo vino nuevo para odres nuevos, porque un vino nuevo no se puede echar en un odre viejo, es decir, una bebida nueva no se puede echar en un recipiente de cuero viejo, porque su fermentación va a hacer que se rompa el cuero, necesitamos un cuero nuevo en ese recipiente, pero como aquí no hay cerebros nuevos, está contagiada la gente con tanta idea, tanta superstición, tanta tradición, tanto prejuicio, que es una labor titánica y casi imposible disipular. Pero bueno, a eso manda Dios, y a veces le digo, estamos como con Isaías, cuando le dices, te mando a este pueblo, pero no te van a oír, entonces ¿para qué me mandas? Pues para que el mensaje quede. Pero bueno, entonces, ¿qué falta? Cerebro, cerebro. Que la gente piense, que la gente razone, que la gente vea los elementos que se le brindan y que no nada más diga es que así me dijeron o es que así se hacía, sino que por su misma capacidad razone. Uno lo que tiene que hacer en todo caso es ponerle los elementos y ahí los razonará, los tomará o no. Y es lo que hace el apóstol en este precioso capítulo, que sabes que la gente lo ignora, pero brutalmente. Si ya decimos que falta cerebro, si ya decimos que la enseñanza es balina en las congregaciones y que nada más se van a esos pasajitos que Dios dijo y Dios dice y así, y nada más los leen así y literal y ni sacan reflexión, pues acá está peor. Aquí este pasaje es ignorado, ignorado, se lo brincan. Bueno, ahí va. Dice, recibe al flaco. Y cuando dice así en griego, está diciendo la inanición, la desnutrición que puede tener el niño que vemos en los noticieros, una panzota, pero no es por comido, es por desnutrido. Animales y quién sabe qué tanto gases y todo tenga en su pobre vientre el escuincle. Entonces dice, recibe al flaco, pero no para discutir, y va a decir por qué. Porque uno piensa que ha de comer todo y el flaco solo come legumbres. ¿A qué se refiere? Y vamos a ir examinando todo el párrafo, pero me voy adelantando. Voy dándole un poquito de brincos. Se refiere a esto, mira. En el tiempo del apóstol había muchas prácticas religiosas, no quiero decir cristianas, religiosas. Y dentro de ellas había lo que se llamaba el sacrificar al ídolo. Sacrificar al ídolo no era un sacrificio humano. De hecho, los judíos tenían algo parecido, pero era el sacrificio a Dios, pero eran holocaustos, eran animalitos que sí los judíos sacrificaban. Bueno, es que mira, si hablamos de filosofía de la religión, que es interesantísima, la historia religiosa, pues todas las civilizaciones han tenido sacrificios, todas, porque es innato del hombre creer que con un sacrificio se aplaca a la divinidad. Ahora, eso tú lo puedes ver, y fíjate, hablando de sincretismo, en las peregrinaciones guadalupanas, cuando la gente va arrodillada y con un opal en la espalda, pagando una manda, todo eso, es lo mismo. El ser humano, primitivamente, aunque sea moderno, razona que tiene que aplacar a la deidad de alguna manera. Por eso los sacrificios son innatos. Ser humano es igual a sacrificio. Cree que tiene que sacrificarse. Y otro ejemplo que a lo mejor no te gusta y dices no tiene religioso, pero sí tiene religiosidad, el sacrificio de las mamás.
El clásico zoila, que lava, que plancha, que hace el mandado, que cuida. Oye, deja ya a tus hijotes de 30, 40 años que hagan las cosas. No, porque zoila. O sea, la mamá si no siente que se sacrifica, hablando de términos generales, yo sé que hay señoras inteligentes, pero la que piensa es que si no me sacrifico, no estoy ejerciendo mi maternidad. Con ese ejemplo te muestro que el sacrificio es innato a la raza, ¿sí? Siempre se trae en mente. Entonces, regresando a Pablo, los sacrificios de los que habla es esto de al ídolo. Ahora, ídolo, no pienses en un Fray Martín de Porres, en uno de esos, que digo, no es que estén bonitos, pero digo, tampoco son horribles. Algunos sí, pero los ídolos que me refiero en el paganismo del primer siglo de la era cristiana, pues eran monstruos, eran animales mezclados con rasgos humanoides o al revés, la prostitución sagrada era otro, en fin, los ídolos paganos eran bestiales, eran horrorosos, tanto que en Primera de Corintios capítulo 10 el apóstol Pablo dice que hay un demonio atrás de un ídolo, a los demonios los sacrifican, dice. Entonces, era tan grotesco, tan burdo, tan feo el ídolo, que Pablo decía que atrás de eso había un diablo, fíjate, un demonio. Ahora, ¿qué hacía la gente? Pues le llevaba comida al ídolo. ¿Te suena como a Día de Muertos en México? Te digo, todas las civilizaciones, todas, si vemos con lupa la historia, por eso es fascinante ser historiador y entender la teología, bueno, entender la vida, entender la sociedad, se entiende todo, pero regreso y te digo, por eso se sacrificaba comida al ídolo, se le entregaba comida. Entonces, dice el apóstol, el comer lo que se le da al ídolo es aprovechar un recurso, no tirarlo a la basura. Como en Día de Muertos, en el altar ponen tamales. No, que se lo come el muerto, sí, claro, ¿verdad? Y haga uno más vivo y se lo come, ¿no? O después de que pasó el muerto, según la superstición prehispánica, pero aquí la cosa es, dice Pablo, hay gente que no se lo come porque fue sacrificado al ídolo, ay Virgen Santa, ¿cómo voy a comer eso, no? Pero hay otros más vivos que dicen, pues es comida, y el ídolo pues no es nada porque yo no le doy poder, ahí va a estar la clave. Cuando yo le doy poder a las cosas, me usan. Si yo no les doy poder, yo las uso. Entonces, la gente lista, con cerebro, decía, pues yo no le doy poder al ídolo, no uso al ídolo, al revés, uso la comida y me la como. ¿Me explico? Entonces el apóstol dice, unos sufren, otros no. Entonces viene la receta, yo voy a decir, evangélica. No menospreciar y no juzgar. No es lo mismo. Luego la gente se hace bolas y no es lo mismo. Dice en el versículo 3, el que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios recibe a todos. Fíjate, Dios es tan maduro que dice, al sope como al abusado, lo recibo, porque nos ama a todos, pero entiende el juego que existe en esta balanza perfecta. Si yo como con vino, porque soy temperante, porque no me embriago, porque la embriaguez es pecado. Pero si no me embriago, si sé beber, cosa rarísima en México, porque en México la gente toma a embriagarse, no saben tomar de manera general. Pero un individuo que sabe beber y come con una copa de vino tinto y punto, dice la escritura, nadie me debe de juzgar. Nadie debe decir, ay, es que come con vino, ay, es pecadores liberales, todas esas tonterías. Nadie debe juzgar. Y al revés, el que se atreve a comer con vino tinto, su comidita, una copita, no se embriaga, no menosprecie, no vea mal, no vea por debajo del hombro al que no se atreve, diciéndoles, ay, qué tontos, qué inmaduros, qué descerebrados. Ese es el juego perfecto. No juzgar al que se atreve, no menospreciar al que no se atreve. Ahora, paréntesis.
La condición es la normatividad divina. La normatividad divina se expresa tajantemente. En el ejemplo que acabo de usar, la normatividad divina dice, no te embriagues. Ahí está. Entonces, aquí no opera decir, pues me voy a embriagar y no me juzguen. No, porque la normatividad divina dice, no te embriagues. Y embriaguez, hay que entender lo que significa. No es que esté tirado uno en la calle vomitando, ¿sí? No es que esté uno en el torito encerrado porque te agarró el alcoholímetro. Embriaguez es mareo, porque empezando a perder el control, ya te tomó lo que se supone que usas, ya te usó. Cuando pierdes el control, cuando pierdes la temperancia, y eso se expresa en todo, ¿eh? Acuérdate lo que te dije hace rato. La clave va a ser que tú uses las cosas, no que las cosas te usen. Y la embriaguez es que el alcohol te usa. Por eso ya desde el mareo ya no tienes control sobre ti mismo, sobre tus piernas, sobre tu hablar, sobre tu movimiento. Entonces, repito, mareo igual a embriaguez. Entonces digo, mareo igual a pecado, porque embriaguez es pecado. Ahora, si el que sabe beber dice, no experimento mareo, perfecto, que no lo juzgue el que no se atreve a tomar una copa de vino tinto. Y digo vino tinto porque pues lo demás pues, ya no existe, ya es chafa, todo lo demás. El vino tinto es escritural. Bueno, entonces regreso a esto, que no te juzguen si haces algo que no truena la normatividad divina, pero no menosprecies al que no se atreve porque su capacidad mental no le da. Ahí está la clave. Entonces, repite el apóstol. Bueno, y vamos a hablar un poco más del alcoholismo más adelante, porque me adelanto pues, dice el apóstol, si a tu hermano le hace daño verte, ya no es cuestión nada más de que te juzgue, sino le hace daño, abstente. Entonces, en una sociedad donde no se sabe beber y donde hay problemas serios con el alcohol, casas divididas, golpes, hasta muertes, etcétera, el inteligente también dice, si con estas personas que estoy, aparte de que podrían juzgarme porque no les da la cabeza para entender que una cosa es embriagarse y otra cosa es ser temperante, pero tienen problemas porque el padre fue violador, alcohólico, etcétera, entonces no voy a beber por amor a ellos, pero esa es otra cosa, no es que Dios te lo prohíba, es que tú eres sensible al otro, ¿ok? Ahora, regreso porque me he adelantado un poquito nada más para dar el panorama y que no se me espanten o se empiecen a persignar a medio discipulado. Entonces, regresa el apóstol y dice, ¿tú entonces quién eres para juzgar? Porque por el Señor uno está firme, porque Dios lo hace estar firme, ¿sí? No juzgues, no menosprecies. Uno hace diferencia también entre los días, otro ve iguales todos los días, y dice el apóstol, aquí está la clave, cada uno esté convencido en su propia mente. Mira, apenas voy al verso 5 y lo voy a tener que dejar aquí porque no quiero correr en un pasaje que vale la pena desmenuzarlo, digerirlo, porque es la clave del discipulado cristiano. Pero repito, pero también es la clave, la ignorancia de esto, de que en las iglesias se juzguen, se menosprecien, se señalen y sobre todo caractericen, porque dicen, ya entré al club de estos santitos, entonces tengo que medirme con la regla que se miden los santitos y yo me abstengo y empiezan que baile, que beber y que ¿qué otra cosa? La bailada, la bebida, la fumada, no sé, hay como que 3, 4 cosas hay muy señaladas que no hacen los cristianos. Y esto pues va a matar esa teoría absurda. Ahora, tampoco te estoy diciendo hay que fumar, no, voy a irlo tomando lento, tranquilo, para ir digiriendo y que nuestro cerebro charche, ¿va? Pero es la clave. Por eso este capítulo debería de ser
el primero que se debe leer cuando alguien entra a una iglesia bíblica. Pero, ¿a qué le tiras cuando sueñas mexicano, verdad? Bueno, aquí lo dejamos, seguimos, que Dios te bendiga, muchos saludos y hasta la próxima.